Escuela Histórica Alemana. Espacio geográfico. A partir de 1840 surgió la Escuela Histórica Alemana, con las publicaciones de Friedrich List y Wilhelm Röhm, y terminó en 1917, cuando murió Gustav Smoller. Los antecedentes de la Escuela Histórica Alemana son: 1. Fin de la Guerra Napoleónica. 2. División de Alemania en 39 estados separados, en su mayoría monárquicos y carentes de democracia. 3. Intención de manipular a Alemania por parte de los estados poderosos de Europa, como lo era Austria, quería mantener a Alemania debilitada y dividida. Gran Bretaña deseaba que Prusia fuese poderosa e imposibilitara el renacer de Francia. Rusia deseaba adueñarse del territorio polaco. 4. Diferencia de criterios entre instituciones económicas alemanas e instituciones económicas de Gran Bretaña. 5. Las concepciones de la teoría económica tradicionales parecían insuficientes para resolver los problemas planteados por el cambio supuesto por la revolución industrial. 6. Consideraban que las premisas clásicas no llevarían a Alemania a un desarrollo positivo de su economía, porque aún el 65% de su producción era agrícola. 7. Burocracia imperante. Principales planteamientos de la Escuela Histórica Alemana. 1. Corriente de pensamiento que se opone a la idea de que existen leyes económicas de validez universal. 2. Esta escuela sostuvo, además, la necesidad de aplicar políticas económicas específicas para cada caso. 3. Defiende el método histórico como el único método relevante para analizar el organismo social. Esta escuela sostiene que la economía política es una ciencia histórica y no teórica. Argumento que el estudio de la historia es la principal fuente de conocimiento sobre las acciones humanas y las cuestiones económicas, dado que la economía depende de la cultura y no se puede tomar una y otra separadas en el espacio o en el tiempo. Así, la escuela alemana rechazó la idea de que las leyes o teoremas económicos podían ser tomados como universalmente válidos. Tuvo una fuerte influencia no solo en Alemania, sino también en otros países de su órbita económica como Austria, Hungría y Suiza, extendiéndose también al Reino Unido y Estados Unidos. La economía, para esta escuela, es una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no a la deducción de teoremas, de acuerdo con la lógica. Ellos veían el desarrollo del conocimiento económico como un resultado de estudios empíricos e históricos rigurosos en lugar de basarse sobre desarrollos intelectuales o teóricos autorreferenciales. Principios fundamentales de la Escuela Histórica Alemana. 1. Enfoque evolucionista de la economía. Aplicaba una dinámica perspectiva evolucionista en su estudio de la sociedad. Se concentraba en el desarrollo y crecimiento acumulativos. La sociedad está en constante cambio. 2. Énfasis en el papel positivo del gobierno. Era nacionalista, a diferencia de la escuela clásica que era individualista y cosmopolita. Le concedía una gran preeminencia a la necesidad de la intervención del Estado en los asuntos económicos. Hacía hincapié en que la comunidad tiene intereses propios que son muy diferentes a los del individuo. 3. Enfoque histórico o inductivo. Ponían importancia al estudio del desarrollo histórico de la economía. Criticaban las cualidades abstractas, deductivas, estáticas y reales y no históricas de la metodología clásica y marginalista. Estudiaba de manera inductiva a través de fuentes primarias y sobre las instituciones sociales. 4. Defensa de la reforma conservadora. Decían que la economía política no debe limitarse a analizar los motivos que impulsan a la actividad económica, sino que debe comparar el mérito moral de estas acciones y sus resultados. La escuela historicista puede ser dividida en 3 estadios o tendencias. La antigua, dirigida por Wilhelm Röhm, que incluye a Karl Nies y Bruno Hildebrand. La joven,
dirigida por Gustav von Smoller, que incluye a Etienne Laspeyres, Karl Böttcher, Adolf Gagner, George Bragdich, Knapp y, en cierta medida, Lujo Brentano. La más joven, dirigida por Werner Sombart, que incluye a Wilhelm Lexis y Mark, principales pensadores de la escuela histórica alemana: List, Roscher, Smoller y Weber. Friedrich List, economista alemán, quien plasmó sus ideas en su obra Sistema Nacional de Economía Política en 1841, en la cual atacaba frontalmente las concepciones liberales, abstractas y cosmopolitas de la escuela clásica británica. Es uno de los primeros economistas en establecer un esquema de evolución económica en forma de etapas. Apoyaba el libre comercio dentro de Alemania. Defendía una tarifa más alta para las importaciones de bienes fabricados. Se oponía a la protección de la agricultura. Condenaba severamente a la economía clásica. Popularizó la idea de las etapas del crecimiento económico. Negaba la noción de la armonía de los intereses entre el individuo y la sociedad. Decía que la industria solo se desarrollaría en la zona templada. Wilhelm Roscher, economista alemán, trató de establecer las leyes del desarrollo económico, utilizando el método histórico de la investigación de historias de los aspectos jurídicos, políticos, culturales y de otro tipo. Argumentaba que el empirismo histórico es la base de toda política. Dado que economía es una ciencia, pensaba que debía establecer relaciones con otras ciencias sociales. No rechazó el método deductivo de Ricardo, pero afirmó que el empirismo es un complemento esencial de él. Gustav Smoller, economista alemán, representante de la escuela historicista, adoptó el método histórico descriptivo y empírico en el análisis de las políticas económicas. Ocupó una importante cátedra en la Universidad de Berlín, desde la cual ejerció una notable influencia sobre el mundo académico alemán en los últimos años del siglo XIX. Para esta fecha, ya algunos economistas habían adoptado ideas de esa escuela, aunque no existía como una entidad concreta. Por tal motivo, su influencia posterior resultó bastante reducida, quedando confinada a aspectos laterales o escuelas de pensamiento poco influyentes en el destino posterior de la economía. Max Weber. Max Weber se estableció en la profesión legal en Berlín, después de publicar varias obras eruditas. Se reconvirtió en profesor de economía política y sociología y más adelante se consideró él mismo un descendiente intelectual de Smoller. El enfoque de la escuela histórica alemana dejó aportes como el método histórico inductivo, mediante el cual se analizaba la trayectoria concreta de la teoría. También se comenzó a utilizar el análisis econométrico con la teoría abstracta para complementar el estudio de los sucesos por sistemas económicos, presidiendo variables como el precio, las reacciones del mercado, el coste de producción, la tendencia de los negocios y las consecuencias de la política económica. La libre empresa sin restricciones no necesariamente produce los mejores resultados para la sociedad. Las críticas a la escuela histórica alemana fueron: la ausencia de modelos de referencia nos explica la esterilidad de los trabajos de sus creadores y defensores. Otra gran crítica fue que Smoller nunca llegó a demostrar la economía debía buscar elementos comunes que le permitieran formular leyes aplicables a distintas circunstancias. La escuela histórica de Smoller, aunque admitía que la economía debía buscar elementos comunes que le permitieran formular leyes aplicables a distintas circunstancias, nunca llegó a hacerlo. Actualmente se consideran insuficientes tanto el inductivismo de Smoller como el apriorismo de Menger.
Críticas a los clásicos hechas por la escuela histórica alemana. La validez universal de las leyes económicas. Las leyes no podían ser consideradas como absolutas y eternas. En contraste, opinaban que estas debían ser esencialmente relativas y variables en el tiempo. La crítica sobre el método clásico. Utilidad de la escuela histórica alemana para la época. El enfoque evolucionista aplicado a la sociedad y al pensamiento económico proporcionó un antídoto útil contra el pensamiento abstracto de las escuelas clásica y marginalista. La Methodenstreit. Gustav Smoyer sostuvo una famosa controversia con Karl Menger, el fundador de la escuela marginalista abstracta radicada en Austria, acerca de cuál análisis es más fructífero, si el inductivo o el deductivo. Este debate se llegó a conocer como la Methodenstreit o la batalla de los métodos. En 1883, cuando el método del historicismo se aproximaba a su momento culminante, Menger publicó un libro sobre metodología que defendía al análisis teórico y calificaba a la escuela de Smoyer en una importancia secundaria. Menger reprochaba a Smoyer una supuesta aversión a lo teórico en su trabajo de investigación histórica, lo que era realmente falso, pues Smoyer consideraba necesario el trabajo conceptual para poder llegar a formular cualquier resultado de sus estudios sobre la realidad histórica. Esta controversia despertó amargos sentimientos y resultó en un fuego cruzado de publicaciones. Al final, la Methodenstreit pareció resolverse con la aceptación de que tanto el método inductivo como el deductivo son importantes y que por lo común se complementan. Max Weber y la escuela histórica alemana. 1864 a 1920. Se estableció en la profesión legal en Berlín. Se consideraba él mismo un descendiente intelectual de Smoyer. Weber despertó una activa controversia que ha persistido a lo largo de los años acerca de la relación entre el protestantismo y el capitalismo. Rechazaba la idea marxista de que las doctrinas religiosas son simples manifestaciones ideológicas de condiciones económicas materiales particulares. Las ideas para Weber eran entidades autónomas con el poder de influir en los cambios sociales. Le parecía que el capitalismo era un resultado más que una causa de la reforma. Creía que la teología calvinista, en particular con su noción básica de que solo algunos son elegidos para la salvación, contenía ciertos elementos que conducían a una actividad económica racionalizada e individualista, llevada a cabo para obtener una utilidad. En cuanto a las críticas a la tesis de Weber, Dabney y otros han debatido el análisis de Weber. La religión, por supuesto, ha influido en el punto de vista de las personas acerca de la sociedad, pero los cambios económicos y sociales también han actuado poderosamente sobre la religión. Los críticos han argumentado que Weber había hecho hincapié en el primer punto, pero que solo había abordado de paso el segundo. Tal vez la aparición de la empresa de negocios indujo a la clase media a prescindir del catolicismo, que condenaba la usura, sospechaba de los motivos económicos y asumía un confuso punto de vista acerca de las fortunas privadas. Además, como la mayor terrateniente feudal, la Iglesia católica trataba de perpetuar las instituciones feudales, tales como el precio justo, la primogenitura, la propiedad sujeta a vínculo y la mano muerta. Debido a que la reforma le asestó un poderoso golpe a la autoridad, aflojó el dominio de la tradición sobre las mentes de las personas y puso en duda ideas que habían dominado durante largo tiempo. Reforzó el carácter del racionalismo. Es cierto, argumentaba Dabney, que el calvinismo ofrecía una nueva santificación para las actividades económicas
y la acumulación de riqueza. Pero los cambios económicos, como los grandes descubrimientos geográficos y la expansión del comercio, fueron responsables en última instancia de la transformación de la ética cristiana del siglo XVI en adelante. Tanto el capitalismo como el calvinismo, decía, fueron productos del profundo cambio en la organización económica y la estructura social.